que se recuerde. A ver, Valerie Minelli, ¿en qué nos quedamos en la última clase? ¿O qué hablamos? Sí. Licenciado, buenas tardes. Hola, Edwin. Buenas tardes. Yo tengo en mis apuntes que lo último que hablamos fue lo relacionado con la rebeldía y la confesión judicial. Así es. ¿Alguna duda de eso, Edwin? No, licenciado, yo creo que ahorita estoy bien. Sí logré leer los artículos. Ok. Muchísimas gracias. Bien, entonces quiero que por favor vayan teniendo la secuencia con mi persona. Vean, el código de trabajo, muchas personas dicen que está desordenado, pero no, lo que pasa es que a lo mejor no le han dado la importancia o no se han dedicado a hacer un estudio del proceso como tal. Si ustedes se dan cuenta, conforme a la lectura que hemos tenido, el código de trabajo es uno de los códigos más ordenados que existe dentro de los litigios o entre los juicios de conocimiento. ¿Por qué? Porque si bien vamos viendo ya, obviamente está la demanda correspondiente. Después de esto, se califica la demanda conforme a los requisitos que establece el artículo 332 del Código de Trabajo. 333, 334, 35 establece obviamente que se puede, hasta 334, que se puede presentar de manera oral, siempre y cuando cumplan los requisitos que establece la legislación. Posteriormente, el artículo que ya hemos leído y vimos ya la copia correspondiente de una resolución de trámite, cumple con los requisitos que establece el artículo 335 del Código de Trabajo. Después de eso, pues nos vamos específicamente a las impugnaciones y de una u otra manera, previo a, obviamente, teniendo ya la lectura correspondiente, ya vimos también posteriormente, ya, las acciones o las actitudes procesales que puede tomar la parte que de una u otra manera presentó la demanda. Es decir, al presentar la demanda, recordémonos que puede darse la modificación de la demanda como tal, ¿ya? Y esa modificación, pues obviamente implica la disminución también de las pretensiones que se están solicitando, y después de ello, previo a darle la palabra o una vez realizada la fase de ratificación, modificación, ampliación o reducción de la demanda, le dan la palabra a la parte demandada. A la parte demandada, previo a adoptar las actitudes procesales, él debe de presentar lo que denominan las excepciones dilatorias. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es un código muy ordenado, ya vamos a ir viendo. Recordemos que hay dos tipos de excepciones. Ustedes ya en procesal civil, ¿qué tipos de excepciones han visto, jóvenes? ¿Qué tipo de excepciones ya vieron en procesal civil? Adelante, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, si no mal recuerdo, todavía nosotros no hemos llegado a este punto, pero hay dos clases de excepciones. En cuanto a materia civil, pues están las previas, pero en materia laboral ya sabemos que son las dilatorias y están las perentorias también. Así es, Álvaro. Es decir, no hay mayor complejidad. ¿Qué son las excepciones? Son los mecanismos de defensa que tiene la parte demandada para que de una u otra manera se depure el proceso, que son las excepciones dilatorias, tal y como lo establece Álvaro, solo que en civil ya lo vamos a ver, se denominan excepciones previas. Eso vamos a irlo leyendo y vamos a ir viendo, obviamente, las excepciones que regula el Código Procesal Civil y Mercantil.
y las excepciones, y obviamente hay una diferencia muy importante, que las excepciones dilatorias, ¿ya? O las previas son nominadas, es decir, tienen nombre, y las excepciones perentorias, las dilatorias o las previas son nominadas, y las excepciones perentorias no tienen nombre, es decir, son inominadas, y estas excepciones van a atacar el fondo del asunto. Pero también tenemos excepciones mixtas, que son esas excepciones dilatorias, conocidas así en derecho de trabajo, y esas excepciones previas, conocidas en derecho civil, que se presentan como previas, pero surten un efecto como perentorias, o no se presentan como dilatorias, sino se presentan directamente como una excepción perentoria, porque ataca el fondo del asunto. Y esas excepciones ya vamos a ver, ya vamos a leer. Entonces, creo que aquí no hay mayor pierde con relación a las excepciones. Sí hay que manejarlo bien. Ya, ahí vemos lo que está en el programa, ¿verdad? Las clases de excepciones que caben en el procedimiento ordinario laboral y la oportunidad procesal. Ojo, aquí tienen que tener ustedes mucho cuidado, mucho tacto y mucha astucia para saber en qué momento van a presentar las excepciones dilatorias. Eso ya lo van a ir viendo ustedes también. Imagino que en las clínicas laborales les van a enseñar todo eso, ¿ya? Y porque si no las presentan en su momento, recordémonos que de una u otra manera ahí aplica el principio de preclusión. Aquí, pues obviamente son unas definiciones que de una u otra manera varios ponentes, varios exponentes establecen. Por ejemplo, Guillermo Cabanel establece que constituyen el título o motivo que como medio de defensa, contradicción o repulsa alega el demandado. Es decir, en pocas palabras, es un mecanismo de defensa. Creo que hemos puesto el ejemplo en muchas ocasiones, ¿ya? Que si de una u otra manera una persona reclama o una pretensión o realiza una pretensión sobre la otra persona y eso no es verídico, pues obviamente ya vienen varias excepciones que de una u otra manera se pueden presentar dentro del proceso como tal. Eduardo Couture señala pues que las excepciones constituyen el conjunto de actos legítimos utilizados por el demandado para defenderse del ataque en su contra, es decir, para venir y de una u otra manera decir, no, un momento, lo que Álvaro está diciendo no es así, lo que Yeslin está mencionando no es así, entonces yo voy a atacar ese fondo del asunto, o, por ejemplo, una demanda defectuosa, ¿ya? Ya vamos a ver las excepciones correspondientes que va a atacar la forma del asunto. Y ahí vemos, como les comentaba, que existen excepciones mixtas también, ¿ya? Entonces, ahí, pues ya cuando vean ustedes eso en derecho civil lo van a profundizar más. ¿Por qué no se explican tanto aquí? Porque la base es derecho civil. Ojo, jóvenes, para poder ustedes aplicar el derecho de trabajo o el derecho procesal del trabajo, tienen que obligatoriamente manejar al 100% derecho procesal civil. La base es derecho procesal civil y ya se va combinando con los procedimientos internos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Código de Trabajo existe un artículo que regula que supletoriamente se van a utilizar las normas o los procedimientos del enjuiciamiento civil. ¿Qué artículo es ese? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué artículo que dijo Lick? El que les acabo de mencionar. Es el 326 del Código de Trabajo, licenciado. Así es, Yaro. Muy buena tarde. Gracias, Elvin. Este artículo no lo pierdan de vista, por favor. Por eso es, de hecho, vean ustedes, ha pasado mucho, incluso en los privados me ha pasado que hay alumnos que no comprenden y me dicen, es que tengo duda porque si estamos en derecho de trabajo, porque estamos utilizando el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el problema es que no ponen atención en clase. Les digo, lean el artículo. Yaro lo está mencionando ahí. ¿Ya? O sea, Edwin también. O sea, lean el artículo. Si tiene su propio procedimiento, no hay problema.
Pero si no tiene procedimiento específico, nos vamos supletoriamente a el Código Procesal Civil Mercantil. Por eso, jóvenes, es que las excepciones, o dígame usted, Stephanie, Pamela, dígame cuánto, si ha encontrado un listado de excepciones dilatorias en el Código de Trabajo. Excepciones dilatorias. Ajá. Sí, aquí estoy. ¿En dónde? ¿En dónde lo ha encontrado? Permítame. Un listado de excepciones en el Código de Trabajo. Ayudemos a Stephanie. ¿Quién ha encontrado un listadito de excepciones en el Código de Trabajo? Jóvenes, excepciones dilatorias. No están ahí, licenciado. No los menciona, de hecho. De hecho, no los mencionan. O sea, en el Código de Trabajo nunca van a encontrar ustedes un listado de excepciones. ¿Por qué? Porque no los mencionan. Y por eso es que nos remitimos a el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si va, yo sé que tal vez suena muy absurdo lo que estoy diciendo y algunos ya lo manejan, pero créanme que hay personas que no manejan eso y no preguntan, y como les pregunto y no contestan, entonces por eso estoy repitiendo. Entonces no van a encontrar en el Código de Trabajo un listadito específico, tal y como lo regula el 116 del Código Procesal Civil Mercantil, como excepciones dilatorias, ¿ya? Las excepciones dilatorias, pues obviamente lo que hacen es depurar el proceso. Dilatan, la misma palabra, perdón, dilatorias. De la palabra dilatoria viene de dilatar, de postergar, de depurar, de sanear el proceso, ¿ya? Para que más adelante, pues obviamente no exista ninguna bifurcación o no exista ningún impedimento dentro del proceso para que de una u otra manera existan complejidades, ¿ya? Las excepciones previas, ojo, y las excepciones dilatorias van a atacar la forma del proceso. Por ejemplo, una demanda defectuosa. O sea, ahí no está entrando a atacar el fondo del asunto. ¿Me explico? 2, las excepciones perentorias, ya lo dijimos que atacan el fondo del asunto. Y las excepciones mixtas, pues obviamente son esas excepciones que, como ya lo expliqué, se presentan o no se presentan, porque la pueden presentar también como perentoria, pero supongamos que si la presentan como dilatoria, atacan el fondo. Claro ejemplo, excepción de cosa juzgada. ¿Por qué? ¿Qué es la cosa juzgada? Compañeros, ¿qué entienden ustedes por cosa juzgada? Sentencia emitida, que pues ya el proceso dilatado completamente. Así es, por eso es que en todo proceso existe, o en todo proceso, en todo país, en todo estado existe el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si ya existe un proceso en un juzgado que no fue favorable a nosotros, ahí se debe de quedar. Porque imagínense ustedes, si no iría la gente en juzgado, presentando la misma demanda hasta obtener los resultados que él quiere. Entonces, ahí se presenta como una excepción dilatoria, ¿ya? Y de esa cuenta surte los efectos como perentoria. Yo creo que eso está fácil de explicar, ¿verdad? Pero de igual manera, si tienen alguna duda y si así lo consideran, pues pueden preguntar, ¿ya? Clases de excepciones que caben en el procedimiento ordinario laboral. Si nos vamos, por favor, al Código de Trabajo, alguien que me lea el artículo 312. Dígame, adelante, Lely, por favor. Muy bien, buenas tardes. Artículo 312. En las resoluciones de los tribunales encargados de dirimir las competencias se debe calificar si es o no frívola la excepción de incompetencia. En caso afirmativo, se impondrá al litigante que le interpuso una multa de 10 a 100 quetzales. Ok. Aquí van a ir, gracias, Lely, aquí van a ir surgiendo
conmigo vamos a ir aprendiendo todos. Ustedes ya localizaron en su Código Procesal Civil y Mercantil el artículo 116. ¿Cuántas excepciones ven ahí, compañeros, en el Código Procesal Civil y Mercantil? 11, así es, Yerlin. En el Código de Trabajo no existe un listadito como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. La única excepción que regula el Código de Trabajo es la excepción de incompetencia, que lo acaba de leer en el artículo 312. ¿Por qué? Porque no existe, recordémonos que de una u otra manera, el derecho común o el derecho general era el que prevalecía. Simplemente si se realizó el juicio ordinario laboral o el Código de Trabajo con base en la jurisdicción privativa. Entonces, lo único que menciona, ya, de una u otra manera, es la excepción de incompetencia. Ya. De esa cuenta, ya nos vamos y nos remitimos al artículo 340. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, dígame. Nick, ¿me puede repetir esta parte? No le escuché. Lo que estaba mencionando de la incompetencia, ¿en qué artículo se encuentra? El que le hizo favor de leer Leslie. Ajá, sí, es que se me cortó la señal. ¿Qué artículo leo, Leslie? Era el artículo 312 del Código de Trabajo. Así es. Vayan conmigo, por favor, jóvenes. Está bien, dale, yo le explico, pero necesito que ustedes también estén conmigo, ¿oyeron? Bien. Entonces, después ya nos vamos al artículo 342, 43 y 44. ¿Por qué? Porque no existe de una u otra manera otro proceso, otro artículo, otra norma que regule una gama de excepciones dilatorias como tal. Lo único que se menciona, repitiendo Darling y compañeros, lo único que se menciona en el Código de Trabajo es el artículo 312, que regula específicamente la excepción de incompetencia, que también, si nos damos cuenta, se regula en el inciso 1. De igual manera, cuando ustedes ya vean específicamente las excepciones en el derecho procesal civil y mercantil, ustedes solo se van a dar cuenta que se mencionan, mas no existe una definición como tal. ¿Por qué? Porque ahí donde se tiene que dar la integración de las normas correspondientes. Ahí donde entra a realizarse esa integración de la doctrina con la norma procesal. Si ustedes ven el artículo 116, ahí le pueden poner, si ustedes consideran, un epígrafe en la parte de arriba. En derecho de trabajo se denominan excepciones dilatorias, si así ustedes lo consideran. Entonces, de esa cuenta, ya, también vemos que en el Código de Trabajo, ya, si nos vamos al artículo 342, alguien que me lea la primera hasta donde está el punto, por favor, el primer párrafo del artículo 342. Artículo 342. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Ahí paremos, Darling, por favor, gracias. Salvo las nacidas con posterioridad. ¿A qué se refieren esas? A esas excepciones mixtas. Gracias, Darling. Previamente, ojo, previamente a contestar la demanda. Les hago una pregunta que yo lo aprendí en la práctica a ustedes porque no tuve catedráticos que me lo dijeran, y si lo sabían no lo decían porque a lo mejor eran egoístas. ¿Cómo creen ustedes que se presentan esas excepciones, jóvenes? ¿Por escrito, oral, en un memorial aparte, en el mismo memorial de contestación de la demanda? ¿Cómo creen ustedes que se presenta? A ver, lo que piensen, por favor. Lo que me interesa es que ustedes puedan
colaborar. Dígame, Darling. Yo pienso que es por medio de un memorial escrito. Gracias. Dígame, Efraín. Sí, igual creo que son por memorial, pero también pienso que hay, o sea, según yo, hay una posibilidad que se haga solo oral, ya que el derecho de trabajo es poco formalista. Así es, Darling y Efraín, se presenta de manera escrita u oral. ¿Y ustedes consideran que se hace en el mismo memorial de contestación de la demanda o en un memorial aparte? Creo que esa parte, licenciado. Yo creo que sí se puede hacer en la misma demanda, licenciado. Ok, dígame, Darling. Y dígame, Álvaro. Licenciado, yo pienso que se debe hacer aparte o en la misma audiencia. Ok. ¿Y Álvaro? Licenciado, en este caso yo pienso que se pueden realizar al momento de contestar la demanda. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Necesito esa su aportación, pero yo les voy a dar tip y chivos que yo aprendí en la calle, ustedes, por eso aprovechen. A ver, Stephanie Carolina Rodríguez, creo, ¿qué piensa usted? Dígame, Amy. Yo creo que de las dos formas, licenciado, memorial aparte y en la misma también, dependiendo del caso. ¿Por qué? Dependiendo el caso, ¿verdad? Que se lleve. Porque si es en una forma oral, pues es de una forma, digamos, y de otra forma si fuera escrita, digamos, por así decirle, ¿va? Pero sí creo que es de las dos formas, podría realizarse. Stephanie Carolina Rodríguez, ya le pregunté a Stephanie Pamela y no estaba. Stephanie Carolina. Bien. Dígame, Darly. Licenciado, cuando es oral es cuando se contesta en la audiencia, pero a mi criterio, ¿verdad? Pienso que si el demandado quiere contestarlas después, podría también, porque así gana tiempo y el juez podría suspenderla. Sí, pero vamos por partes. Gracias, Darling, está muy bien. Pero recordémonos que la pregunta fue, ¿cómo creen ustedes? Si se contestan oral o escrito, ya dijimos que se puede las dos, pero también dijimos que si se hace a la parte o en el mismo memorial. Yaro dijo que podía hacerse en el mismo memorial. Alguien más dijo también que sí. Vean, jóvenes, cuando establece previamente, ¿qué significa? Antes de él. Desde. ¿Qué manda? Previo a. Previo a. Dígame, Paulo. Licenciado, disculpe, ¿no será cuando se contesta en sentido negativo con la justa causa, no? No. Estamos hablando, gracias, Pablo, buenas tardes. Estamos hablando, dígame, Cintia. Es antes de contestar la demanda. ¿Por qué, Cintia? Porque son previas, entonces tiene que ser antes. Ok, ¿y por qué cree usted que debe de ser antes? Sí es antes, pero ¿por qué? Porque si la contesta, se asume que está todo bien. Por ahí va la cosa. Dígame, Edwin, después Ashley, después Álvaro. Pues, lo que está diciendo que está en un memorial aparte o en el mismo memorial, yo pienso que es aparte, porque si es previo, entonces como que tiene que haber decisión, ¿no? Aunque pues, estoy un poco en parte en el mismo memorial, opinión, porque al final por la naturaleza formalista del trabajo pues, se puede integrar mismo lo que decían, ¿no? Que es previo antes de tanto pues que no me da un poquito por entender
Yo pienso que es como una tipo, por ejemplo, completamente previa, pienso que puede ser así, ¿no? Pero equivocando en estas cosas. Gracias, Edwin. Dígame, Álvaro. Después María José, después Darly. Bueno, licenciado, en este caso, como al ser dilatorias y obviamente como su objeto es depurar el proceso, es lógico que en este caso, antes de continuar el mismo, como lo especifica el artículo 342, antes de seguir con la contestación de la demanda, se tiene que verificar que el proceso cumpla, en este caso, o que la demanda que se ha interpuesto en contra de cumpla con los requisitos establecidos. Entonces, si su objeto es depurarla, es obvio que va a ser antes, por decirlo así. Gracias, Álvaro. María José. Hola, licenciado. Sí, yo también, pues a final de cuentas, cuando ya se da la sentencia, son pocas las medidas que se pueden tomar para ¿cómo se llama? Como para deshacerla o absorberla y cambiar, ¿cómo se llama? Y aparte ya es la segunda instancia, ¿verdad? Porque si no, esa sería la medida que se tomaría para cambiar la sentencia. Entonces sí se tiene que dar antes porque, pues, esto ya también va parte, es parte y está dentro del proceso y sí o sí se tiene que dar antes. Gracias, María José. ¿Alguien más había levantado la mano? Ya ven, tan fácil que se lee y no es difícil, pues, porque, y ahorita les voy a explicar, pero necesitaba escucharlos a ustedes. Yo sé que hay muchos y felicito a los que levantaron la mano porque expusieron, y pues a los que no, pues los motivo a que pregunten. Vean, si yo les digo a ustedes, jóvenes, vamos a sacar una hoja, vamos a hacer un examen sorpresa de 2 puntos, pero si les ponen en el pizarrón las respuestas de todas las preguntas, ¿tiene sentido que yo les ponga la respuesta de todas las preguntas si no les hago antes las preguntas? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a saber qué es. Entonces, para los que contestaron que se puede en el mismo memorial, no, porque los jueces, las excepciones dilatorias se presentan en un memorial aparte, independiente, sin que la otra parte sepa cuál va a ser la actitud procesal que él va a tomar, porque al presentar las excepciones dilatorias, ¿ustedes consideran que si estoy presentando la excepción dilatoria ya estoy asumiendo una actitud procesal? No, licenciado. Así es, no. Entonces, si vengo yo y presento las excepciones dilatorias junto con la contestación de la demanda, y si todavía presento excepciones perentorias, ahí le estoy jugando y le estoy tirando todas las cartas a la otra parte. Miren, yo, disculpen la modestia, no tendría que decirlo yo de mí mismo. Yo no soy un abogado egoísta, yo estoy para enseñarles. Si ustedes no preguntan, ya son otros 20 pesos. Pero yo me he topado con abogados que cuando me presentan las excepciones, obviamente me las han presentado en el memorial de contestación de demanda. Y el juez se me queda viendo y pues yo calladita la boca, ¿verdad? Porque yo ya sé cuál va a ser toda su jugada. No sé si me siguen la secuencia. ¿Ya? Entonces, el memorial o la excepción dilatoria se debe presentar en memorial aparte. Porque imaginémonos ustedes, si están presentando una excepción dilatoria de cosa juzgada, ¿qué va a resolver el juez? Si están presentando una excepción dilatoria de litispendencia, ¿qué va a resolver el juez? Entonces se presenta en memorial aparte. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, ya nos vamos específicamente a lo que establece el artículo 343. Alguien que me dé el artículo 343, por favor. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que el que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Si ahí paremos, por favor. Ahí paremos, Jennifer. Sigamos leyendo el segundo párrafo del 344.
¿Quién leo? Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiera hecho antes. Ahí paremos. Es decir, para retardar la audiencia, ¿cuál es la actitud procesal que usted va a tomar? Pues fíjese, señor juez, que previo a asumir la actitud procesal que la ley o que la ley me establece ese derecho, yo presento excepción dilatoria de A, B y C. ¿Y qué establece la otra parte? Yo les rogaría, por favor, que ustedes, si a ustedes les gusta el derecho de trabajo, sean de esos abogados que las contesten en el momento. ¿Por qué? Porque muchos abogados dicen, ay, me acojo al plazo de las 24 horas. Pues, ¿qué? Porque obviamente entiendo que lo que se quiere es prepararse bien, pero si son excepciones dilatorias que de una u otra manera no tienen mayor complejidad, no se atrasa el proceso. Entonces, al final, la parte actora, ¿ya? La parte actora, ¿qué es lo que he hecho yo? Mire, dependiendo de la complejidad, contesto en este momento, señor juez, o me acojo el plazo de 24 horas. Entonces, tengo 24 horas para responder. En esas 24 horas para responder, yo puedo venir y proponer testigos. Puedo venir y establecer que no es así. Entonces, el juez va a dictar una nueva audiencia para resolver las excepciones dilatorias y continuar con el juicio. ¿Me siguen la secuencia, jóvenes? Sí, Lick. ¿Seguros? Esto es pregunta de examen. Ya publiqué la nota, ya vieron, ¿verdad? Sí. Bueno, a la mayoría le fue bien. Hay algunos que por una pregunta, un punto les ponía, pues, porque tampoco soy tan drástico, pero ustedes hagan su autoexamen. Entonces, el memorial se presenta independientemente previo a asumir la actitud procesal, ¿ya? ¿Por qué? Porque de una u otra manera puede darse el caso que se pueda someter, acoger o tomar el plazo de 24 horas que regula el propio Código de Trabajo. ¿Y cuáles son las excepciones que nos regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Alguien que me lea el artículo 116, por favor. Artículo 116. Excepciones previas o dilatorias. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Inciso 1, incompetencia. Inciso 2, litispendencia. Inciso 3, demanda defectuosa. Inciso 4, falta de capacidad legal. Inciso 5, falta de personalidad. Inciso 6, falta de personería. Inciso 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Inciso 8, caducidad. Inciso 9, prescripción. Inciso 10, cosa juzgada. Y inciso 11, transacción. Ok. Tenemos también una excepción. Leamos el 117. Artículo 117, excepción de arraigo. Si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción en los casos siguientes. Si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no exige esta garantía a los guatemaltecos. Y el numeral 2, si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Esa es otra excepción. Entonces son 12 excepciones que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Nos vamos con incompetencia. ¿Qué es la incompetencia? Ya hemos visto que es la incompetencia, ¿verdad? A ver, Etel Gabriela Chacó, conforme lo que hemos visto en clase, ¿qué clase de competencia es la que no aplica por de pronto en el código o en el derecho de trabajo? A ver, Etel.
Que hay algunos que solo se conectan y ahí lo dejan y ya no reciben la clase. Yo preferiría que no se conectaran, hombre, porque no están aportando. A ver, Eddie Emanuel, dígame el aire. Es la de por razón de la cuantía, porque es un derecho vigente más no aplicable. Así es. Está claro eso, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, conforme a lo que regula el artículo 312 del Código de Trabajo, sí regula la excepción de incompetencia. Y obviamente eso no tiene mayor ciencia que explicar. ¿Por qué? Porque obviamente es un juez, se va a presentar un juez que obviamente no es competente para conocer el proceso como tal. La litispendencia, ¿ya? ¿Qué es la litispendencia como tal? La litispendencia es esa acción o es ese derecho que tiene la parte demandada para decirle al juez, señor juez, usted no puede conocer de este caso porque en otro juzgado ya está siendo conocido este mismo caso por una u otra persona. Entonces se presenta esa excepción de litispendencia y el juez obviamente va a dar la palabra a la parte actora o a suspender la audiencia conforme al 344. Alguien que me lea el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Litispendencia. Cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Ok. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Las mismas personas y las cosas que se litiguen. Ojo, las mismas personas y las cosas que se litiguen. Dígame, Vivian. Disculpe, Lick, ¿qué artículo dijo? Es que no lo apunté. 540. Gracias. ¿Sí se entiende esa excepción, jóvenes? Sí, licenciado, todo claro. Pregunta de privado. Si Priscila Marielos Vanegas. ¿Priscila está por aquí? No está Priscila. Ok, bien, ahí escuché. Priscila, buenas tardes. Sí, estoy. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Se va el micrófono. Gracias. Priscila, ¿considera usted, supongamos que usted le llega a un cliente, y le dice, mire, licenciada Priscila, fíjese que a mí me despidieron del Estado, yo trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones estaba emplazado. Entonces yo ya fui con un licenciado y pues obviamente él presentó una demanda, pues, y me van a pagar mis prestaciones y mi indemnización porque me despidieron. Pero yo lo que quiero es regresar. Y yo ya me enteré que puede presentarse la reinstalación. Y viene Priscila y presenta la reinstalación. Y en la reinstalación, pues, obviamente, cuando contesta la otra parte, ¿ya? Le dice, aquí, pues, señor juez, no procede. ¿Por qué? Porque supongamos que la audiencia la tiene en el juicio ordinario y el abogado a la otra parte le dice, mire, pues es que inició otro proceso. ¿Ustedes creen que procede o no procede ahí la litispendencia? Priscila. Ayudamos a Priscila, por favor. Es la misma persona ante la misma institución. ¿Procede o no procede la litispendencia, jóvenes? Dígame, Efraín. Yo creería que no, licenciado, porque entiendo que tiene que ser la misma cosa que se está solicitando, lo mismo, y en este caso se está pidiendo reinstalación. Ok. ¿Y cuál es el objetivo de la reinstalación? El objetivo. Que el trabajador. Dígame. Que se restablezca el vínculo laboral.
La reinstalación lo que busca es que el trabajador vuelva a su lugar de trabajo. Okay. Entonces, ¿qué creen ustedes que hacen los jueces ahí? Les voy a poner esto, mire. Vean qué interesante es esto. Eso lo van a aprender ustedes conforme a la práctica nada más. ¿Se recuerdan que ya hemos visto el protocolo de San Salvador? ¿Se mira ahí, jóvenes? Sí, Lic. Sí, Lic. Sí, licenciado. Okay, este es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Si nos vamos específicamente al... Esto lo leen, por favor. Si nos vamos al artículo 7, numeral D, de dedo. Alguien que me lo lea, por favor, el D de dedo. El que tiene en la pantalla, licenciado. Sí, este. Ok, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. Ok. ¿Qué creen que hacen los jueces? ¿Aceptan o no aceptan la litispendencia? Sí, licenciado, yo considero que sí. ¿Por qué, Walter? Porque, bueno, no sé si esto va de la mano, pero creo que como esto es un acuerdo, o sea, de derechos humanos, un tratado de derechos humanos de alguna manera prevalece sobre el marco legal guatemalteco. Entonces, como al final lo que se busca es la tutela del trabajador, se va a buscar que se le beneficie. En este caso, si la readmisión es lo que más beneficia al trabajador, se le va a dar ese beneficio. Gracias, Walter. ¿Alguien más? A ver, licenciada Priscila, ¿qué piensa usted? Tal vez sí, licenciado, así como dijo, va a prevalecer siempre el trabajador. Y ¿qué piensa usted como abogado? Sí, me escucha, licenciado. Sí, la escucho. Muy bien. Si usted está actuando, supongamos que usted ya está en el juicio ordinario laboral y yo soy el abogado del Estado y le digo, señor juez, aquí procede una excepción de litispendencia porque ella ya presentó una demanda de reinstalación en otro juzgado. Y el juez le dice, a ver, licenciada, pronúnciese. ¿Qué diría usted? Usted es la abogada. ¿Qué diría usted? La verdad no sé, licenciado. Bien, algo. Usted va a ser abogada. Usted ya es casi abogada. Es que así es como lo ha estado explicando, pues no considero como que... bueno, es que si es lo mismo, si son las mismas personas y la misma cosa, o sea, no se puede. Son las mismas personas, perdón que la interrumpa, son las mismas personas. Es decir, su cliente demandó a la misma institución. La demandó porque la despidieron. Pero en una está pidiendo reinstalación y en otra está pidiendo su indemnización. ¿Qué cree usted que va a decir el juez? Cuando yo como abogado del Estado le digo, señor juez, pero es que aquí es algo que ella no sabe en qué es lo que quiere, porque obviamente aquí está pidiendo indemnización, pero hay un incidente de reinstalación, entonces que se defina qué quiere. ¿Qué creen ustedes que va a decir el juez? Hay tres abogados. A ver, María José, Darling y Walter, y después Shirley. Licenciado, yo pienso, en mi criterio, que no procede. ¿Por qué? Porque hay una causa, un despido injustificado, y como lo dice ahí, tendrá derecho a una indemnización o reinstalación. Ok, María José.
Hola, licenciado. Yo conozco un caso parecido y justamente con el Estado, y lo que pasó es que les preguntaron a las personas así de ¿qué quieren? ¿Quieren la indemnización o quieren la reinstalación? Pero si los reinstalan ya no tienen derecho a la indemnización, y si piden la indemnización ya no tienen derecho a la reinstalación. Así ya me contestó el caso, María José. ¿Ya vieron la práctica? Así es, o sea, alguien, pero levanten la mano, por favor, Vivian. Ay, no, algo así iba a decir yo, pero por lógica, ¿va? No sabía del caso, pero solo pensaba que si le daban una, no le daban la otra. ¿Y en qué paró, María José? pues que algunos se fueron reinstalados, pero la mayoría pidió la indemnización porque ya no querían trabajar ahí, porque fue un proceso súper largo y tedioso y así. Y igual la indemnización se tardó un montón, pero en eso paró. Ok, Walter. Sí, algo parecido, igual, licenciado, tal vez, bueno, con el trabajo anterior en el que yo estuve, tal vez usted me corrige si comprendo bien lo de la litispendencia, como el juicio estaba pendiente, o sea, no sabía, ya tenía una sentencia firme, en este caso se le iba a beneficiar según lo que los trabajadores consideraran que era más adecuado a ellos, como pues algunos no solamente se unieron a la demanda, o sea, y otros era como diferentes abogados los que estaban, solo se fueron adhiriendo a la demanda, que cada quien tomó la mejor decisión, porque para algunos era mejor la indemnización y para otros mejor quedarse con trabajo. Entonces siento yo que el juez en ese caso le da a las personas, como decía María José, la opción de elegir qué es lo que prefieren. Ok, Darling y Rosa. Licenciado, que en conclusión el juez decide si le da la indemnización o la reinstalación. No. O lo que más beneficia al trabajador. No. Ahorita voy a explicar eso. Recordémonos, Darling, no perdamos de vista, son dos juzgados distintos. O sea, estamos en la litispendencia. Miren, pues para mí fuera fácil venir y explicarles y solo léanlo. Pero a mí me gusta entrar a debatir estos casos. Gracias, María José, por su aporte, porque me ahorró media hora de explicación. Pero lo voy a explicar, no en media hora, pero ya más reducido. Pero la litispendencia es, no perdamos de vista, Allen y compañeros, cuando existen dos juicios en dos juzgados distintos, reclamando reclamando las mismas personas, demandando a la misma persona y reclamando las mismas pretensiones. Dígame, Rosa. Buenas tardes, licenciado. En el momento en que ya existen dos denuncias, la primera es que estamos reclamando la reinstalación del trabajador. En ese momento estamos pidiendo que no se violenten los derechos ya adquiridos de una relación laboral cuando la empresa está emplazada. El tiempo que dure, ya sea 1 o 2 años, lo máximo 4 años para una reinstalación y que les puedan pagar todos sus salarios y prestaciones que quedaron pendientes de dar. En el momento que el trabajador acepta que lo indemnicen, en ese momento está renunciando al derecho de la reinstalación porque está aceptando que le paguen todas sus prestaciones y la indemnización, ¿verdad? Así es, Rosa, usted me simplificó los otros 10 minutos. Lo que María José muy acertadamente dijo y Rosa lo complementó muy acertadamente también, es un juez por ley, la excepción de litispendencia en ese juzgado. Quiero que se imaginen conmigo, por favor. Estamos en el juicio ordinario laboral. Y viene, se me fue Priscila, a la licenciada Priscila y dice, sí ratifico la demanda, señor juez, y solicito que se le paguen las prestaciones e indemnización de daños y perjuicios. Pero vengo yo como abogado del Estado y digo, señor juez, pues aquí hay una excepción de litispendencia. ¿Por qué? Porque viene el cliente o viene la cliente de Priscila, de la licenciada Priscila, y en otro juzgado lleva la reinstalación. ¿Qué quiere? Uno u otro. Por ley, sí son las mismas personas demandando a la misma institución. Pero son dos pretensiones distintas, porque en una, obviamente, el juez se está dando cuenta que ahí está solicitando el juicio ordinario laboral del pago de indemnizaciones y prestaciones, y en el otro es un incidente
de reinstalación que está dentro de un conflicto colectivo, dentro de un emplazamiento, que ni siquiera hay audiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Por ley, la excepción de litispendencia no la acepta. ¿Ya? Lo que el juez dice es lo que María José Muedas. ¿Usted estuvo en esa audiencia, María José? No, pero fui conocida de una de las personas que estuvieron en todas esas vueltas. Sí, ¿por qué les digo yo? El juez lo que dice, mire, pues aquí son en dos procesos distintos, yo le recomiendo que usted se decida, pues, porque si usted, aquí el proceso continúa, pero es un desgaste para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Le dicen, yo quiero continuar. Eso no es ético de los abogados también, jóvenes. Aquí ya vemos 95 abogados ya, primero Dios, y a algunos les va a gustar, a otros no les va a parecer lo que les digo, pero no es ético de los abogados llevar dos procesos, lo que me salga primero, no. Al cliente se le dice, mire, ¿nos vamos por esta vía o nos vamos por esta vía? ¿Qué establece el 202 de la ley del organismo judicial, jóvenes? No lo tengo a la mano, pero es de la responsabilidad. Así es. Los abogados somos responsables por los daños o perjuicios que sufran nuestros clientes por nuestra ignorancia. Así se lee, no lo estoy diciendo yo. Ni le estoy diciendo ignorante, no lo malinterpreten. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 202. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Culpa, imagínense, gracias Jennifer. Es decir, nosotros tenemos que saber que asesorar al cliente. Yo conozco muchos casos que le dicen al cliente, pero mire, ¿por dónde se quiere ir? Pues si el abogado sos vos le tenés que decir por dónde irse. No, pero es que necesito que sí, o sea, vos decirle que están las dos propuestas, o la reinstalación o el pago de indemnización. ¿Por qué? Porque Darling está por ahí. Sí, Ok, usted yo creo que no fue usted, y si no fue usted, disculpe, pero creo que fue usted la que dijo lo que está en la pantalla o lo que regula es o que se da la indemnización o la reinstalación. No es lo mismo una reinstalación que una readmisión en el empleo. ¿Cuáles son los casos de reinstalación que regula el Código de Trabajo? Jóvenes que ya los hemos visto. Cuando despiden a las mujeres embarazadas. Ah. Por un despido injustificado que no tenga que ver con algo que se le pueda echar la culpa al trabajador y que sea el patrón el culpable. Esa no, pero está bien su explicación. ¿Ah? Ahí va la cosa, Johnny, buenas tardes. Los casos... Es el artículo, si no estoy mal, 151, ¿verdad? Del Código de Trabajo. Es en general. Los casos de reinstalación que regula el Código de Trabajo, Johnny ya lo escribió por ahí. Uno, de conformidad con el 209 del Código de Trabajo, a las personas que estén conformando un sindicato. Dos, a las personas, y gozan de inamovilidad hasta 60 días después. Dos, a las personas que ya han formado ese sindicato y están integrados dentro de un comité ejecutivo o un consejo consultivo, si así lo regula el código de su pacto colectivo. Tres, a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, son inamovibles. ¿Ya? Y cuatro, no, cinco, ¿va? 1, 2, 3, 4. Y 5, a las personas que se les despida estando emplazada una institución, artículo 380 del Código de Trabajo. Fuera de eso, a esas 5 clases de despido se le llama reinstalación, porque sí o sí son reinstalables. Y ahí se va por un incidente. ¿Y ustedes creen que es un incidente de hecho o de derecho? De derecho, licenciado. Es un derecho que les asiste a ellos. ¿Por qué de derecho?
Porque está regulado, licenciado. No, y el derecho no se aprueba. Porque está regulado. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo le digo al juez, señor juez, hay un conflicto colectivo planteado ante su judicatura, no hay ninguna resolución, el juez va a decir, pues yo aquí no me pidieron nada, es un derecho, pues. Y la readmisión en el empleo, eso no está regulado en Guatemala. Tiene que existir una jurisprudencia, pero la readmisión en el empleo va a ser muy difícil que se regule a través de los... claro, a menos de que sea conforme el tiempo, pues, porque así éramos con las simulaciones laborales. Miren ahora, el 99% de los casos los pierde el Estado, porque todo es pura simulación laboral. Miren ustedes, ahí sí es un comentario personal. Y Dios mediante, ojalá alguno de ustedes llegue a ser funcionario o servidor público. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer es recibir una cátedra o dar una cátedra del derecho del trabajo, del derecho colectivo del trabajo y del derecho procesal del trabajo, para que sus subalternos conozcan la ley. Ustedes han visto, a ver, ¿quiénes de aquí manejan? Yo, Lick. Rosa, Paulo, ok. Un montón. ¿Han leído la ley de tránsito alguna vez en su vida? La verdad, solo por el examen Lick de la licencia. Ok. Vivian dice que sí. Jamie no. Vivian, si usted quiere ir despacio, ¿qué carril debe utilizar? ¿Izquierdo o derecho? El derecho, Lick. Ok, felicitaciones. Miren ustedes, a mí me dan ganas, le digo yo a mi hermano a veces cuando ando con personas, me dan ganas de poner un rotulito ahí en el vidrio de atrás de mi carro y poner lea la ley y reglamento de tránsito, porque un montón de... ¿Y el carril de en medio para qué sirve, jóvenes? Para los que circulan en una velocidad moderada, licenciado. Así es. ¿Y el carril izquierdo? Para los que circulan a alta velocidad. Exactamente. Dentro de los límites. Así es. Carril izquierdo, circular dentro de la velocidad, dentro de los límites. Carril de en medio para circular a una velocidad constante. Y carril derecho para ir lento. Pero miren ustedes, no sé, yo creo que la mayoría pasa por el periférico. Y dense cuenta hoy si van a salir o la otra semana que nos miremos en clase. La mayoría de gente utiliza el carril izquierdo para ir lento. Yo hasta luces les hago, les bocino y hasta mi generación me sacan y me dan ganas de decirles a veces, lea la ley y el reglamento de tránsito. Pues igual debe de pasar con el código de trabajo, con esos funcionarios. Entonces, por si no lo sabían, Vivian ya lo sabía y espero que la mayoría sí. Nunca, por favor, manejen lento en el carril izquierdo. Así es, los camiones... Así es, y uno con prisa, Bresle. Entonces, pues hay que leer un reglamento. Digo, si algún día llego yo a ser funcionario otra vez, me gustaría irme a tránsito para sacar una campaña de sensibilidad y socialización de que lean la ley de tránsito. Ya, lo mismo debe hacer con el código de trabajo. El código de trabajo, yo les digo a ustedes, bueno, ustedes ya, para sus madrecitas, para sus padrecitos, ya... Mi hijo ya va a ser licenciado, el otro año cierra, el otro año cierra, el otro año cierra, ya piensan que ya lo saben todo, y claro que lo saben todo, ya, pero al final lean el código de trabajo porque eso les va a servir. Entonces, no es lo mismo una reinstalación que una readmisión. Se pierden muchos derechos por la ignorancia. Sí, Rosa, se pierden muchos derechos por la ignorancia, pero nadie somos ignorantes. ¿Saben qué es lo que pasa? Que tenemos pena. Y yo a veces les digo, o sea, yo digo, bueno, dígame, Walter. Lick, disculpe la pregunta. Entonces, bueno, una reinstalación es de los casos que usted decía y readmisión es que, por ejemplo, a mí ya me hayan despedido y después me vuelvan a aceptar en el trabajo. Lo que pasa es, exacto, pero en Guatemala la readmisión no se da. La readmisión es un buen punto de tesis. Porque, recordémonos que estábamos leyendo el protocolo de San Salvador, ¿se recuerdan? Y el protocolo de San Salvador, falta de leer, perdón, Walter, ahorita, más que falta de leer, Rosa, más que ignorancia es falta de lectura. Y dos,
Miren ustedes, disculpen lo que voy a decir, y no quiero sonar presuncioso con lo que estoy diciendo, pero una vez andábamos 2 abogados en una conferencia. Y como yo por naturaleza siempre pregunto, y dijeron algo que yo no había entendido. Y le digo al compañero que anda conmigo, mira, ¿entendiste eso? No, vos la verdad que no. Vos, pero eso nos puede servir, ¿no? Porque es para el caso que estamos viendo. Tú, chica, pregúntame, dice. Y yo sí voy a preguntarle, y pregunté. Y me dice, qué vergüenza, ya casi doctor en Derecho y no sabías eso. Yo soy un poquito mal hablado. Ya saben lo que le dije, no lo sabía y qué. Ahora ya lo sé. Pero obviamente eran conferencistas que venían de otros países, que en otros países sí se aplica. Entonces, el problema es que no preguntamos. Dígame, Rosa. Fíjese, licenciado, que tal vez ahí se malinterpretó un poco lo que yo dije. Le comento un ejemplo. En la Universidad de San Carlos existe un pacto colectivo en el cual hay un articulado donde da 45 días de licencia con goce de salario para poder estudiar para el examen privado o público de la unidad académica a donde corresponda, siempre y cuando sea de la Universidad de San Carlos. Yo estoy platicando con un profesional, le digo ya profesional porque ya sacó la carrera de médico y es especialista en traumatología. Y esta persona, hasta que hablamos la semana pasada, me comentó que había renunciado de la universidad porque necesitaba hacer su examen público. Entonces le digo, por la misma ignorancia es que pierden los derechos por no leer, y el pacto colectivo es un librito bien pequeño para leerlo, pues. Entonces, si él hubiera leído sus derechos, tanto derechos como obligaciones que tiene el pacto colectivo, no hubiera tenido necesidad de renunciar. Y usted sabe que renunciar para la Universidad de San Carlos es una gran pérdida de oportunidades por los beneficios que nos da nuestra casa de estudios, ¿verdad? Así es. Gracias, Rosa, muy buena aportación. ¿Quiénes de aquí tienen TikTok? Todo, ¿va? Un montón. Hoy, tipo 8, 9, 10 de la noche, vayan a su celular y pongan y busquen ahí en opciones generales, no sé qué teléfono tendrán, pero pongan ahí uso de celular. Y ahí les va a salir cuánto han usado el celular. ¿Quiénes de aquí? Para ver, Edgar, no sé quién es él. ¿Quiénes de aquí agarran por lo menos su código de trabajo o su ley, ya, para leer 2, 3 artículos diarios? Entonces, y si no leemos, y si cuando el catedrático les pregunta no contestan, entonces imagínense. Entonces, al final, ¿qué es lo que recomiendan los jueces? Defínase de una u otra manera y piense qué quiere, pero yo continúo con el proceso, porque las reinstalaciones son de derecho y los van a reinstalar. Entonces, de conformidad con la ley, no procede una admisión de litispendencia. No procede. Hay algunos jueces que las aceptan, pero ahí se presentan los recursos correspondientes que vamos a ver más adelante. Pero ¿quedó claro esto, jóvenes, lo que acabo de explicar? Licenciado. ¿Quién me habla? Jamie. Hola, Jamie. Perdone la molestia, entonces usted decía que aquí en Guatemala no se da mucho lo de la readmisión, ¿me lo podría explicar por qué no? Sí, lo que pasa es que miren, ¿qué es readmisión? Jamie, ¿qué entiende de readmisión? ¿Cómo volver a admitir nuevamente algo? ¿Y el patrón está obligado a admitir a alguien que ya no quiere en el trabajo? No. Ahí está su respuesta. ¿Qué prefiere? Hoy en la mañana me estaban hablando de un caso y me dice, mire, Lick, fíjese que, así lo digo, pues, no, me dice, es una trabajadora que es aragada y bla, bla, bla. Ya no la queremos, ¿qué podemos hacer? Despídanla, digo.
pero no lo va a demandar. Si lo va a demandar, siempre y cuando ustedes no le pagan su indemnización. Y si le pagamos todo, no nos puede demandar. Si le pagan todo, los puede demandar. Pero ¿cuál es el objeto de un juicio ordinario laboral? El objeto de un juicio ordinario laboral, ahorita voy, Catherine, es llegar con el juez y decirle, señor juez, se me violentó mi derecho porque se me despidió y no me pagó una indemnización. ¿Y en qué, conforme al artículo 280, en qué proceso va a ser tomado como parte de la Inspección General del Trabajo? Cuando sean trabajadores menores de edad, que es vigente menos positivo, mujeres embarazadas o en estado de lactancia, y cuando se despidan a las personas que no se les haya pagado sus prestaciones de indemnización. En esos 3 casos. Entonces, la readmisión es algo que tiene el protocolo de San Salvador, pero que tiene que superarse mucho en Guatemala. Realmente, ¿qué podría decirle yo a las personas que estoy asesorando? Levántenle les dije, facciónenle un acta. Si tenemos como 15 llamadas de atención. No viene. Entonces, y todavía de benevolente la van a despedir sin ninguna, y pagando la indemnización. Si ella va a un juzgado, ¿ustedes creen que el juez va a decir si se readmite en su trabajo? Si se le está pagando todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Jóvenes están ahí? Sí. Sí, licenciado. A ver, ¿qué dice usted? ¿Usted cree que el juez va a admitir la readmisión? No creo que la vaya a readmitir, porque ya se le pagó todo, como usted dice. Así es. Eso es un buen punto de tesis. ¿Quién iba a levantar la mano? Stephanie, creo que era. No alcancé a ver. Ahorita. Catherine, perdón. Disculpe, licenciado, entonces la readmisión depende totalmente del patrono. Sí, es una voluntad que tenga el patrón. Por eso les digo, es un buen punto de tesis. Ya. La readmisión se tiene que ir superando en Guatemala. Una readmisión pura, per se como tal. Hay un caso en el Progreso. Que es muy sonado, que por ahí lo tengo yo guardado. La próxima semana me recuerdan, por ahí lo tengo que buscar, si no la próxima, porque no estaba emplazada la municipalidad y lo readmitieron en el trabajo porque no le pagaron la indemnización. Ya, entonces yo le digo, pero ¿cómo el juez? Porque miren ustedes, si ustedes vienen y pasando el puente Belice, ustedes como que van a encontrar como que otro país fueran esos departamentos. Pero les digo, aquí se tenía que haber condenado en la indemnización y ya. Sí, pero el juez obviamente dijo que se readmitía porque no le pagaron todo. En segunda instancia le dieron la vuelta, le dijeron, no, aquí lo que procede es una indemnización y se acabó el asunto. Entonces se emitió una sentencia que sí lo habían readmitido, pero la municipalidad apeló. Ya. No sé si me explico. Dígame. Disculpe, licenciado, por ejemplo, en ese caso que usted está diciendo, por así decirlo, si el patrón no quisiera darle la indemnización, entonces tendría como que readmitirlo prácticamente, en lo que usted estaba diciendo. No, para quitarse eso, por así decirlo. En la lógica nos lleva a eso, pero el patrono, si no le quiere la indemnización, el juez lo va a obligar. O sea, el juez lo obliga, por eso es un juicio ordinario laboral. Por ejemplo, María José se nos fue, pero en el caso que ella planteaba que era la reinstalación o una indemnización, no sé qué fue lo que pidió a su compañero o su compañera, pero el juez lo que hace es obligar, y es más, condena las costas judiciales. Entonces, esos casos de readmisión en el trabajo, ahí está. ¿En qué paró ese caso, María José? Pues para la persona que conozco fue la indemnización porque ya no quiso volver a trabajar ahí. Sin embargo, hubieron personas que sí trabajaron ahí otra vez. Así es. Entonces, gracias, María José. Entonces, la indemnización. Entonces, ¿qué va a proceder aquí, Jamie y compañeros? Si no quiere, el juez lo ordena. Es que vean ustedes, estos casos yo les recomiendo a ustedes, si así ustedes lo consideran, que cuando se gradúen se metan a una especialización y saquen su maestría en derechos humanos, derecho de trabajo, no porque yo esté enfocado en eso, porque yo las haya sacado, sino porque ahí a uno discute con jueces, con magistrados que desconocen mucho de las normas porque vienen de otras áreas. Entonces la readmisión en Guatemala no está regulado. Estamos hablando
de lo mismo que pasó con la simulación laboral. La simulación laboral, los pioneros de estas jurisprudencias, de sentar jurisprudencia en relación laboral, estamos hablando del doctor César Andrino Franco, que en paz descanse, Gustavo Bonilla, que en paz descanse. Habían otros pioneros que empezaron, pues yo todavía hace 15, 16 años empezábamos sentando porque presentábamos las simulaciones laborales y nos declaraban sin lugar todo, y apelábamos y nos declaraban sin lugar, y nos íbamos a un amparo y explicábamos, y por lo menos ahí nos ponían atención, pedíamos las vistas públicas en la Corte Suprema de Justicia y nos ponían atención. Entonces, esos son brechas que se van abriendo. Entonces, esa brecha de la readmisión va a ser muy difícil si no se da, pues obviamente que prospere en Guatemala. En otros países como Europa eso ha ido prosperando, pero no sé si quedó claro, Jamie, compañeros. Sí, gracias, licenciado. Sí, gracias, Lee. Bien, vean, me he dado cuenta que yo siempre termino 5 o 10 minutos antes de la clase. Yo creo que ahorita tienen otra clase en 15 minutos, entonces vamos a dejarla acá para que tengan esos minutillos, puedan ir al baño, puedan comer algo, se estiren un poco, porque ergonómicamente es malo estar sentado mucho tiempo. Entonces, por lo menos tienen estos 12, 10 minutillos para sentarse a la otra clase, ¿vieron? Nos miramos el martes. ¿Cuándo recibimos clase? Miércoles a segunda hora, y continuamos con la excepción de demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, personería, las categorías del 116. Si pueden leer, se los voy a agradecer mucho, y si pueden aportar y platicar, se los voy a agradecer encarecidamente, ¿bien? ¿Qué artículos quiere que leamos, Lee? El 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, y lean un poco de doctrina sobre la regulación de esas excepciones, ¿oye? Gracias, licenciado. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz tarde, Lee. Gracias, licenciado. Feliz tarde.